Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Velázquez Ramírez. Hoy nos volvemos a encontrar como todos los viernes a las 7 de la noche en las principales plataformas como YouTube, Facebook, X, Instagram y TikTok. ¿Para qué? Para llevar adelante este podcast cuyo nombre es Derecho y Política. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Se trata de la ideología. Para muchos no tiene importancia. Más aún, consideran que es demagogia, que es un tema de segundo plano o un tema que ya pasó de moda y que hoy la política exige resultados. Obviamente es una postura totalmente equivocada, porque hablar de ideología es hablar de pensamiento bien elaborado, bien organizado, que toda persona o grupo de personas, así como una sociedad estatal, requieren a fin de poder articularse sobre ella o teniendo a ella como pilar para conseguir determinados fines y objetivos, partiendo de una idea de sociedad, de persona, de Estado, etcétera, etcétera. Probablemente las ideologías no existieron cuando apareció por primera vez el ser humano, es decir, en su estado de naturaleza, por razones obvias, porque el ser humano era un ser instintivo. Si bien es cierto, ya hacía uso de la razón, pero era una razón primaria, donde se sobreponía el instinto. Pero hoy, en pleno siglo XXI, no podemos negar el desarrollo del pensamiento político, filosófico, jurídico, que alimentan la ideología. ¿Y qué es la ideología? Es el conjunto de ideas debidamente elaborados que articulan a un grupo humano a partir de una idea de sociedad, de persona humana, de Estado, de libertad, de derecho, etc. Y como tal, van en la persecución de determinados fines y objetivos. La ideología es una especie de catalizador que moviliza al grupo humano para conseguir sus fines. Y hoy, más que nunca, la disputa ideológica es evidente e inminente. Hoy, ¿quién no habla de la libertad, de los alcances, de los límites, de la estructura de la libertad o del propio Estado? ¿Cuál debe ser su estructura? ¿Cuáles deben ser los fines del Estado? O de la persona, del valor de la persona, del valor de la dignidad humana, del valor de la solidaridad. Es evidente que hoy está presente en la discusión y es parte del ideario de todos los partidos políticos. Y más aún, la propia normativa de cada país o de cada estado, y sobre todo me refiero a los estados democráticos o pluralistas, exigen que los partidos que intervienen en los procesos electorales
deben tener un ideario. Precisamente ese ideario es el resumen de su ideología. Porque ahí está la visión y misión de esa organización política. Está la idea de Estado y de sociedad que pretenden construir o desarrollar. La idea de libertad, solidaridad, de forma de gobierno, de sistema de gobierno, de la forma y modelo económico, etc. Si bien es cierto, hace ya 3 décadas atrás, Francis Fukuyama, en su libro El fin de la historia y el último hombre, publicado en 1992, él hace referencia a la caída de algunas doctrinas y sobre todo de algunas ideologías, pero ojo, esto no significa o no ha significado la muerte absoluta de dichas ideologías. Probablemente algunas han desaparecido, otras se han renovado y además en nuestros tiempos han aparecido nuevas ideologías. En derecho constitucional y en teoría del Estado, por ejemplo, se habla mucho de regímenes políticos. Y se dice que no hay régimen político que esté ausente en un Estado, porque al contrario, el Estado dejaría de existir, porque el régimen político le dota de un derrotero a ese Estado, es la brújula de ese Estado. ¿Y qué es ese régimen político? Es ideología y son organizaciones e instituciones. De tal forma, la ideología es inherente a toda organización política. Y por eso, cuando se habla de régimen político, no es sino la oficialización de que una ideología es asumida por un Estado formalmente a través de su constitución. De ahí que no todas las ideologías se convierten y se constituyan en un régimen político. Para que se constituya en un régimen político, esa ideología tiene que penetrar al Estado. ¿A través de qué? De su constitución. Por ejemplo, hoy por hoy hay muchos estados como el peruano que tiene una ideología democrática constitucional y como tal promueve un modelo de Estado constitucional, social y democrático de derecho, una economía social de mercado, cree en la dignidad humana, cree en la supremacía de la Constitución. ¿Sí? Eso es ideología. Obviamente, cada agrupación tendrá su propia ideología y deben enmarcarse en esta ideología que ha sido institucionalizada a través del régimen político, es decir, a través de su inserción en la Constitución. Salvo que otra ideología cuestione esa ideología oficial y como tal más adelante gane legitimidad con una nueva constitución y en consecuencia incorporando nuevos elementos, valores y principios a esa constitución naciente. En otras palabras, dando o recogiendo un nuevo régimen político. Bueno, quiero valerme de un gran autor, es para mí un libro de cabecera,
de Karl Lowenstein en este libro Teoría de la Constitución, que es un autor alemán que desarrolla muy bien y sintetiza muy bien el concepto de ideología. Y les voy a leer. Dice lo siguiente: el concepto de ideología se puede definir de la siguiente manera: un sistema cerrado de pensamientos y creencias que explican la actitud del hombre frente a la vida y su existencia en la sociedad, y que propugnan una determinada forma de conducta y acción que corresponde a dichos pensamientos y creencias y que contribuye a realizarlos. Las ideologías son las cristalizaciones de los valores más elevados en los que cree una parte predominante de la sociedad, ocurriendo rara vez la sociedad en su totalidad. Es importante, dice, subrayar expresamente que las ideologías, y en esto es lo que las diferencias de la teoría o filosofía política, impulsan a sus partidarios a la acción para conseguir su realización. Ideologías son, por lo tanto, el telos o el espíritu del dinamismo político de una determinada sociedad estatal. ¿Sí? Importante e interesante. Por su parte, la Real Academia Española define de la siguiente manera: conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso, político, etc. ¿Sí? Fíjense, entonces, querer despercudirse de la ideología es un propósito que no hay forma de esquivarse, que no hay forma de evitar, porque incluso aquellos que creen en pragmatismo puro se están valiendo de una idea de la política, se están valiendo de una idea de la sociedad, se están valiendo de una idea de Estado, incluso de una idea de gestión pública. Y como tal, está ahí penetrado la doctrina. Es una doctrina ciertamente instrumental, una doctrina que muchas veces no tiene en consideración aspectos y reglas básicas de convivencia civilizada y que muchas veces lleva y conlleva hacia regímenes totalitarios o autocráticos o dictaduras, como mejor lo prefieran. Ahora, ¿por qué es importante la ideología? Porque es el punto de partida para elaborar un programa de gobierno, para elaborar un plan de gobierno, para elaborar acciones de gobierno, porque es la fuente de inspiración. Es como ocurre en cualquier trabajo de investigación. Hay lo que se llama un marco teórico, que arrancas de algo que tú abrazas, de algo que tú crees, de algo que ya existe o de algo que tú puedes haber contribuido. Y a partir de ello vas en la tarea de investigar para validar tu hipótesis y confirmar o no aquello que estás investigando. Lo mismo ocurre con la ideología. Repito, si es que no lo he dicho, lo digo ahora, no son pocas las veces que muchos líderes políticos señalan que la ideología ya no tiene
cabida en la política de nuestro tiempo. Que eso es para los politiqueros, eso es para la política tradicional. Cuando lo que se requiere es precisamente elevar el nivel de la política, el nivel de la discusión, a partir de conceptos claramente definidos. Estos conceptos claramente definidos no son sino las ideas desarrolladas, las ideas debidamente elaboradas, que son puestos y expuestos para discutir, para confrontar con otras ideas, con otras propuestas. Eso es la doctrina. Y en política no puede estar ausente. Todo por lo contrario. Porque si no le damos contenido a la política a través precisamente de la ideología, del contrapunto, de la contraposición de ideas, es poco lo que podamos aportar para nuestras sociedades, para nuestros ciudadanos, para el electorado y para la sociedad en general. La ideología no es para una élite privilegiada. No, la ideología es y debe ser útil y necesario para todas las organizaciones políticas. Y más aún, al existir una ideología oficial, todos deben conocer para afirmar esa ideología, y en otro extremo, para cuestionar esa ideología, tratando de demostrar a través de fundamentos y por qué no de hechos que tienen una mejor ideología o propuesta. Hoy por hoy, la ideología que ha ganado terreno en el mundo es la ideología de la democracia constitucional. Y de ello se ha escrito mucho. Yo también tengo un libro en marzo de este año 2025, lo publiqué y lo presenté, que precisamente se llama Teoría y Práctica de la Democracia, Problemas y Desafíos Contemporáneos. ¿Y por qué es una teoría? Porque obviamente, una teoría y una práctica, porque obviamente tiene un conjunto de valores, principios y reglas, tiene toda una argumentación, tiene todo un fundamento, tiene una explicación respecto a temas tan fundamentales. Repito, que tiene que ver con el tipo de sociedad que se propugna, el tipo y el modelo de Estado, el tipo y modelo de persona, la libertad que se quiere o se desea, los alcances y límites de ella, por ejemplo, la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, el tema del modelo económico, entre otras cosas. Bueno, nos toca despedirnos, no sin antes recordarles que estamos todos los viernes a las 7 de la noche y además transmitimos este podcast Derecho y Política de forma simultánea en las principales plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, X y TikTok. Estoy presto a leer sus comentarios y obviamente a responderlos y por qué no también hacer eco a sus sugerencias y recomendaciones sobre temas puntuales que vamos a seguir tratando en este tu podcast Derecho y Política. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Chao.